¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, los saluda Diego Rafael Ortega, locutor licenciado por el... No, mentira. Los saluda Diego Ortega. Pasa que me pongo así, me pongo en este estado de profundidad y de solemnidad porque las huestes celestiales se prosternan ante la ínclita presencia, ante la alegre figura del hombre de nibios cabellos que me acompaña y sin cuya presencia este programa, como decimos siempre, no podría existir. Manifestación etérea y absoluta. Sebastián Porreni, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Bueno, sí. En fin, así estamos. Hola a todos. ¿Cómo les va? ¿Todo a bien? Todas. ¿Qué? Bien. A todos. Hola. A toda la teleaudiencia. Qué lindo. Muy bien. Aquí estamos nuevamente en un encuentro. Parece Héctor D'Agostino. Claro. Tito Larrea. Exactamente. Palatrovil lo resuelve, dirían los locutores de antaño. Bien. Bueno, en fin, basta de chácharas, vamos a empezar nuestro programa Hoy tenemos semanal. Tenemos una autora tan querible y además tuvimos el honor de conocerla, de que nos brindara una hermosa charla en uno de los congresos de literatura. Y bueno, eso tiene que ver también con algo que podríamos charlar un poquito en la... Sí. Que lo dijimos con Antonio Di Benedetto. Bueno, ahora ya vamos a... Sí, señor. Hay algo en común también. Antes, un pequeño aviso parroquial. No se olviden, estamos promocionando nuestro seminario sobre el Quijote. ¿Sí? Tienen los datos aquí abajo para anotarse. Todavía hay cupos. Todos los viernes entre octubre y noviembre, mediados de octubre, principio de noviembre. Seguramente cuando este video esté circulando ya estaríamos avanzando con la inscripción, y para anotarse tienen toda la información aquí. Pero vamos a nuestra autora de marras, que es la queridísima Liliana Bodoc, ¿sí? Vamos a dedicarle un programa a una escritora que, como bien decía Sebastián, es muy querible, no solo por su calidad literaria, independientemente de que por momentos pueda llegar a ser discutible, cierto grado de alegoría, etc. Pero vos bien dijiste en algún momento, no está mal la alegoría. No. Eso es una de las 4 posibles lecturas, pero es más que una alegoría. Liliana Bodoc, nacida en 1958 y lamentablemente en una de estas cuestiones del destino que se nos... increíble. Aparte, la llevó tan casi sin avisar. Sí. 6 de febrero del 2018, en un ataque, un paro cardíaco casi inexplicable, falleció en Mendoza, nacida en Santa Fe en 1958, escritora y poeta, una de las más interesantes escritoras de los últimos años, sobre todo por el hecho de tener un mundo personal, de tener una obra muy prolífica, primero, de promover de una manera incansable la recuperación de la poesía, sobre todo de poetas no conocidos. Tiene un ciclo en el canal Encuentro muy interesante sobre poesía, una gran poeta por otra parte, y una gran representante de la literatura periférica, que por eso hacíamos la mención a Antonio Di Benedetto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la literatura sale del centro neurálgico de Buenos Aires? ¿Cómo ¿Sale gana, o no? ¿Cómo o gana? No entra, gana. ¿Cómo gana? Yo creo que no es que sale, directamente no ingresa. Pero justamente el hecho de no ingresar a ese centro neurálgico le permite cierta independencia y le permite otro vuelo, me parece, ¿no? Que no está en la... Si bien la militancia política y la intención política y estética de su obra es manifestada y es claramente, podemos claramente analizar la obra de Bodoc en clave política, desde la alegoría, e histórica, ahora vamos a hablar un poquito de ello. ¿Y cómo? Claro. Más allá de eso, es evidente que tiene una potencia narrativa, sobre todo, que trasciende la mera circunstancia de no estar en el centro de interés de la literatura del momento, ¿no? Es decir, no entra dentro de ese parámetro que siempre criticamos en los recreos, ¿no? De los escritores de Buenos Aires o de los escritores del momento, de la moda. Yo creo que el día de mañana la obra de Bodoc va a seguir siendo una obra consagrada y va a seguir siendo una obra muy potente. Y hoy, Diego, nos vamos a encargar de no solo de ver lo obvio, sino de ver lo que no se ha leído tanto, que tiene un valor fundamental. Hay obras cortas de Bodoc que valen la pena, aparte de su saga imponente, ¿no? Y demás, que vamos a hablar. ¿Sabés qué, Diego? Perdóname,
Me vinieron a la memoria 3 o 4 nombres junto al de Liliana, ¿no? Liliana, por supuesto, Antonio de Benedetto, por supuesto, Héctor Tizón, lo estaba pensando acá. Juan José Sáer. Estamos hablando de personas que... Bueno, por ahí Sáer tiene una particularidad que ha sido canonizado. Claro. Con Sáer se ha hecho la operación, ¿no? La operación desde Piglia, pasando por María Teresa Gramuglio, por Susana Chela, por Beatriz Arlo. Por supuesto. Los grandes, Martín Coan. ¿no? Claro. Sáer por ahí. Pero también Sáer, perdón que hablemos de Sáer, pero concuerdo plenamente con lo que decís en el sentido de que son esos escritores y escritoras lindantes. Escritores de los confines. Sí, de los que no son tanto confines, porque bueno, Liliana Bodoc de Santa Fe, Héctor Tizón de Tucumán, ¿no? Jujeño. Bueno, estamos ahí cerca. Jujuy ha dado grandes genios. Son un genio, no son jujeños. Son un genio. Tenemos un amigo. Un amigo del querido Marcelo Verón. Sergio Marcelo Verón. ¿Y sabes quién, Diego, recordaba también, por ejemplo, de quien algún día por ahí podamos hablar? Es dispar su obra. Está vivo, por supuesto, y ojalá. Mempo Giardinelli. Mempo Giardinelli es un gran, para mí es un gran escritor. Sí. Cuando no se deja llevar por la mera militancia. Sí, es una pena. Tiene grandes obras, Mempo Giardinelli. Yo he leído muchos sus cuentos. Santo Oficio de la Memoria. Sí, una novela. Y La Revolución en bicicleta. En bicicleta. Sí, señor. Gran escritor en Paraguay. Sí, por supuesto. Digo, novela. No hablamos, y acá hay que quebrar lanzas. No hablamos de literatura regionalista ni provincialista. No. Estamos hablando de literatura de periferia. Sí. ¿no? De esa literatura que, como bien decíamos, no ingresa porque no necesita, en algún porque tiene potencia por sí misma. Un programa a ellos, ¿no? A Tizón, a los otros. A los otros. Pero bueno, vamos con Liliana Bodoc. Yo solamente voy a decir que cuando uno ingresa en el mundo de Bodoc, obviamente lo primero con lo que se encuentra es su primera obra publicada, que es La Saga de los Confines. Sí, señor. Obra que necesita una mención, obra que necesita una lectura, un comentario de nuestra parte, porque es inevitable. Yo por lo menos quisiera tomar. Pero como bien dijiste, veo ahí que tenés una obra que no es tan leída y no la tenemos aquí por una cuestión lamentable, pero Memorias Impuras, ¿no? Que es una novela, otra de las novelas que me parece que vamos a comentar. Sí. Cuando nosotros nos presentamos ante La Saga de los Confines, hay como una serie de verdades comunes que se empiezan a establecer dentro de la crítica o dentro de los comentarios o dentro de las reseñas, que es esto de, bueno, pertenece a la épica fantástica. ¿No? Bueno, la obra de Bodoc es la Tolkien argentina, la Úrsula Le Guin, y qué sé yo qué. Bueno, parece que, si bien es un género, ella elige tomar un género, voy a citar a Bodoc directamente. Dice, yo trabajo con la fantasía de manera alegórica y metafórica, de la misma manera que Tolkien, que Le Guin o que Gorodischer en Calpa Imperial. Sí, señor. Para referir el aquí y el ahora. Para mí el poder no tiene que estar hegemonizado por nadie, ni siquiera por un rey bueno, como en El Señor de los Anillos. Recuerdo todo el tiempo nuestras guerras, nuestra hambre, nuestra miseria, nuestro dolor para que las guerras ficcionales tengan carne y verdad. Mis libros no son algo ingenuo. La guerra de guerrillas se da en la saga. Las inmolaciones, los suicidios no están por casualidad. Hay muchos personajes que se suicidan por una causa y me hago cargo de que eso referencia directamente el mundo contemporáneo. Entre otras cosas, ¿no? Cuando uno lee La Saga de los Confines, claramente la primera tentación es decir, bueno, es una obra que puede parangonarse con El Señor de los Anillos. Es una trilogía. Es inevitable. También, ocurre en un mundo ficcional, ¿no? En las, ¿cómo se dice? En las tierras fértiles, en los confines, en la tierra de los confines. Pero a diferencia de Tolkien, cuyo objetivo era eminentemente alegórico y eminentemente religioso, no olvidemos, le hemos dedicado un programa a Tolkien, no olvidemos que Tolkien era católico, que de alguna manera hay un filtro del catolicismo marcado en El Señor de los Anillos y en El Hobbit. Lean los artículos de Jorge Ferro en ese sentido. Bueno. ¿No? Con Bodoc tenemos otra cuestión, que efectivamente tiene que ver con algo que también se filtra, pero que es justamente la voz y la mirada de la historia y del devenir histórico de los pueblos originarios. Sí, de la región, sobre todo
patagónica. Patagónica. Sobre todo patagónica. Sí, señor. Me atrevo a sumarme a eso. Sí. Dul Cancelin, el autor, Misayanes, los Wasiwilkes, los, ¿cómo se llaman los otros? Los Itzhakay, son nombres cuya resonancia es casi tehuelche, sí, esa cuestión así patagónica, que tiene la tierra del frío. Todo un trasfondo, por supuesto, asociado con el sur de América, sobre todo el sur de Argentina, y que efectivamente Bodoc lo dice en algún momento. O sea, yo tomé la oralidad de los mapuches, el sustrato mítico del Popol Vuh, pero también, y aquí está lo interesante, toma cierta prosa y cierto modo de registrar la historia a partir de las crónicas de Indias, a partir de los diarios de Colón, a partir de las cartas de Hernán Cortés a Carlos V. Las cartas de relación. Sí, si uno lee la saga de los confines, se encuentra con algo que está muy asociado a esa forma de narrar, pero a la vez matizada, esa forma de narrar, con elementos mágicos, elementos de la fantasía y elementos propios del mundo mítico de esa región. ¿Qué es la saga? Una síntesis. No me atrevo a decir sincretismo, porque no es un sincretismo, porque el objetivo de Bodoc, entre tantos, es efectivamente cuestionar, o por lo menos poner en cuestión, cuál es la historia contada, cuál es la historia revivida y cuál es la historia vivida. Exactamente. ¿No? Es decir, otorgarle la voz, ficcionalmente, alegórica o metafóricamente, a esos pueblos oprimidos y revisionar la idea de conquista. Claro. Fíjate, Sebastián, y fíjense ustedes también, que el gran paradigma de la saga de los confines es que todo ocurre en los confines. Y el gran conflicto es que las tierras fértiles reciben la llegada de unos barcos misteriosos que vienen de las tierras antiguas. Exactamente. ¿No? Al mando de unos personajes que manejan armas de fuego. Claro. ¿Sí? Que vienen enviados por Misayanes, el engendrado por la muerte y acuñado por el odio, más omnímodo, Misayanes, ¿no? Miso, ¿no? El odio en griego. Claro. Y por supuesto tiene todos los elementos épicos. Yo no me atrevería a decir fantásticos, porque yo hablaría más de lo maravilloso o de la fantasía, no tanto del elemento fantástico. Pero bueno, eso es para discutir en otro ámbito. Sí, hay un elemento mítico. Sí hay un sustrato mítico. Por momentos tiene alguna relación, a mí me parece muy superior, por supuesto, la Hombre de Maíz de Asturias. Es mucho más potente en cuanto al lenguaje, pero sí hay en la saga de los confines, sobre todo en los días del venado, que tenés allí, una presencia fundante de una mirada del mundo asociada todavía con esos elementos originarios del mundo y de la mirada mítico-naturalista. ¿No? El argumento, bueno, obviamente no vamos a resumir 3 bodoques, ¿no? Porque no tiene sentido. Se llama Bodoc. El humor, hiperhumor de Porrín. Pero básicamente es una lucha de poder. Una lucha en el que las tierras, como decíamos, las tierras fértiles se ven invadidas y deben defenderse sobre la base de un héroe. Exactamente. Dul Cancelin, el héroe paradigmático. Que por supuesto cumple con todas las condiciones propias de un héroe mítico y de un héroe épico. ¿No? Está en un espacio conocido, en una zona de armonía, ocurre algo que lo obliga a salir en su viaje y a sacrificarse. Exacto. Bueno, los personajes son variables. Tenemos una saga compuesta por tres tomos. Los días del venado, los días de la sombra, los días del venado del año 2000, los días de la sombra del 2002 y los días del fuego del 2004. O sea, son una saga publicada cada 2 años y que por supuesto tuvo un éxito notable. Sobre todo porque, claro, es una novela atrapante en el sentido de que hay un trabajo con el lenguaje, sobre todo con el lenguaje poético muy interesante. Sí. Y que tiene, por supuesto, un trasfondo épico, y la épica siempre va a traer un trasfondo mítico, pero además, como decíamos, permite hacer una lectura que va más allá de lo meramente argumental o de lo meramente genérico, ¿no?
Digo, hay un trabajo con la memoria, hay un trabajo con la historia y con el relato, quiénes son los que cuentan, qué es lo que se cuenta, qué es lo que se quiere recuperar. Muy típico también de Bodoc, ¿no? Sí, Memorias impuras también. Memorias impuras, El espejo africano, Claro. tiene una cuestión ahí. O sea, yo creo que a Bodoc, así haciendo algún corolario breve, yo creo que a Bodoc, le interesaba muchísimo este cruce entre ficción, género, porque trabaja con el género específicamente, el género épico maravilloso, o el épico fantástico, como quieran ponerle, pero eso es apenas la forma para que el fondo opere de otro modo, que es efectivamente poner en cuestión la memoria que se cuenta, la memoria de lo vivido y la memoria de lo relatado. Sí, señor. Así, nosotros conocemos la historia de los vencedores. Hay que pensar la historia desde el lado de los oprimidos y de los vencidos. Y esa historia es siempre la historia de un pueblo que resiste los embates de un pueblo anterior, o no tanto, o un pueblo, digamos, contemporáneo, que parece ser que encuentra un pueblo primitivo cuando no lo es. Claro. Y el gran quiebre está justamente en que las tierras fértiles son invadidas por barcos de las tierras antiguas. Claro. ¿No? Es decir, el continente europeo, que llega a lo que hoy es América, ¿no? Sí, hay una revisión de la conquista. Señor. Eso como para empezar a hablar. Bueno, mira, Diego, yo lo tengo acá, la saga de los confines, la primera, Los días del venado. Marqué dos cosas, marqué el comienzo y marqué una parte, un poco para ver el estilo. Pero vos hiciste una alusión a Hombres de Maíz muy buena, está muy bien. Y yo voy a hacer una alusión a una novela que en algún momento nos vamos a ocupar, pero no sé cuándo, que es de un español exiliado en América por aquellos avatares de la famosa guerra civil posterior, que es el gran Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga. Personaje importante, un gran pensador y demás, discutible en algunos aspectos, por supuesto, como todo ser humano, pero que tiene una novela que tiene tanto de esto, porque yo creo que Bodoc la debe haber leído, que es El corazón de piedra verde. El corazón de piedra verde es una novela narrada desde los aztecas. Los aztecas que perciben la llegada y el fin de su época. Es decir, la llegada de, ¿no? Ya sabemos de qué. Y acá está eso también. Sin lugar a dudas, desde la mirada del que ve llegar, ¿no es cierto? Esta invasión, esta inevitable conquista, este encuentro, llámenlo como ustedes quieran. Yo creo que hubo de todo. Por eso me opongo a la idea digo a veces, de la leyenda negra o la leyenda rosa. Ninguna de las dos. Qué lindo tema en el que te metiste. Es decir, yo creo que no ha sido ni un horror ni ha sido una maravilla. Era lo que tenía que ser. Seamos realistas. Es que, sí. Seamos realistas, pidamos lo imposible, decía el 68 francés, pero me parece un absurdo. Pero sí fundamentalmente tener en cuenta que cuando los españoles llegan a América, conquistan América, dominan América, imponen su cultura, también son impuestos, también se mestizan. No pueden dejar de perder no solo lo que son, sino lo que ganan, ¿no? Y de alguna manera América vive esas contradicciones. Digo América porque somos América. No, la otra es una América muy pequeña al lado de lo que significó este enorme sustrato desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿no? Una cosa increíble. Y creo que en ese sentido Salvador de Madariaga tiene un punto en común con Liliana Bodoc, que es el hecho de mirar que va a pasar algo y que viene el fin de un tiempo. Es decir, se termina una era, ¿sí? Creo que esa es la sabiduría de ciertos pueblos, decir, ya estamos, ¿no? Tienen que venir a. La saga de los confines empieza de esta manera. Empieza con la palabra más difícil para un texto, Diego. Empieza con una I.
y ocurrió hace tantas edades que no queda de ella ni el eco del recuerdo del eco del recuerdo. Ningún vestigio sobre estos sucesos ha conseguido permanecer, y aun cuando pudieran adentrarse en cuevas sepultadas bajo nuevas civilizaciones, nada encontrarían. Lo que voy a relatar sucedió en un tiempo lejanísimo, cuando los continentes tenían otra forma y los ríos tenían otro curso. Entonces, las horas de las criaturas con mayúscula pasaban lentas, los brujos con mayúscula de la tierra recorrían las montañas maduinas buscando hierbas salutíferas, y todavía resultaba sencillo ver a los lulus en las largas noches de las islas del sur bailando alrededor de sus colas. He venido a dejar memoria de una grande y terrible batalla, acaso una de las más grandes y terribles que se libraron contra las fuerzas del odio eterno. Y fue cuando una edad terminaba y otra funesta se extendía hasta los últimos refugios. Una edad se terminaba y empezaba otra. Dígame una cosa, ¿esto no es un relato mítico? Sí. Bueno, Liliana Bodoc, gran lectora de mitos, por otra parte, no solo americanos. Los que tuvimos oportunidad de charlar con ella personalmente, era una lectora de todo esto de manera notable. Vaya esto para decir que la ciencia podrá decir mucho, pero el origen de la humanidad sigue siendo mítico, en buena medida, y lo va a seguir siendo toda la vida. Liliana Bodoc entendió, tomando la raíz americana, la raíz, digamos así, antigua, que en última instancia el tiempo va más allá del tiempo. Y entonces la naturaleza continúa, por eso empieza con un I. Y ya viene, ¿sí? Es decir, ya viene de antes. Un antes que no puedo narrar. Eso es, ¿no? Es decir, es un before the world was made. ¿No, I am looking for the face I had before the world was made. Estoy buscando el rostro que tenía antes de que el mundo fuera hecho. Bueno, el maestro Yeats ya lo dijo, ¿no? Lo dijo claramente. Eso no lo podemos narrar. Entonces es un I que tiene que continuar. Y Liliana Bodoc en ese sentido es absolutamente clara. Aquello ya no se puede narrar. Aquello es el origen del origen del origen del origen, ¿no? Que Dios detrás de Dios, la trama empieza. Es imposible. Es inenarrable. Es inenarrable. Entonces hay que tomar un punto de inicio. ¿Sí? Y lo hace de manera genial, con un lenguaje poético soberano. Luego dice, el guerrero no tenía el don de la imaginación. No sabía ensoñarse en lejanías. Ensoñarse. Y mucho menos en invenciones. Pero ese mediodía oscuro, tan cerca de donde Champalhue había cortado sus últimas flores, el guerrero vio a su esposa con más nitidez que al paisaje que lo rodeaba. Las laderas que caían al lago se cubrieron de las hierbas frescas del verano, de aquel verano en que nació Huilquilén, y su madre llegó hasta allí, en cumplimiento del rito de la maternidad. Dulcancelín veía a Champalhue danzando a orillas del lago, tal como lo ordenaba la ceremonia. La veía girar hacia un lado y luego hacia el otro, una mano en la cintura, una mano ahuecada a la altura de las sienes. Es la madre naturaleza, la diosa primitiva, la danza primitiva, el origen del universo, el origen, Shiva danzando. Es todo. Es el origen la Venus absoluto. Primigenia, el origen absoluto. Ese es el lenguaje de Liliana Bodoc. Un lenguaje de una poesía impresionante, pero a la vez de una enorme capacidad de narrar, porque no es un texto poético que queda en la nada. No es Hombre de Maíz. Claro, exactamente. Exacto. ¿No? Yo creo que eso fue... Por eso dije, si bien Hombre de Maíz es... Perdón que te interrumpa. Es superior en el trabajo con el lenguaje mítico. El trabajo con el lenguaje mítico me parece que tiene otro logro. Sí.
¿no? Sí. Que es justamente lo que estabas diciendo. Sí, Diego, sí. Es decir, es poseer desde el punto de vista de la poesía la capacidad del mito. Y si la literatura es un devenir del mito inevitable, entonces, ¿qué mejor que buscar a aquellos que todavía no tuvieron una voz? Por eso la originalidad, en este sentido hablo de originalidad, de Bodoc, ¿no? Diego, antes de continuar, vos nombraste esto, oficio de búhos. Bueno, y dijiste algo fundamental, esencial. Lo relacionaste con Tolkien, que está muy bien. Y vos sabés que Tolkien tiene la famosa... El Señor de los Anillos, exactamente. el Hobbit, el Silmarillion. Claro, esos dos textos, bueno, oficio de búhos es el... El Silmarillion de... Totalmente. Silmarillion. Exactamente. Como Este libro, que no es muy grande, Oficio de Búhos, es fundamentalmente un texto complementario de la saga de los Confines, en el cual los relatos de los Confines son cuentos, son pequeños relatos. Como Calpe Imperial de exactamente, leyendas, porque Liliana Bodoc hizo una diferencia que a mí me parece que hoy tiene fuerza, digo, y que debemos resaltarla en nuestro programa. El mito es enorme. Ella lo dice en un momento. Dice, el mito es, ¿no?, la historia de todo. El origen, la leyenda es la pequeña historia en torno de algo. Una flor, un objeto, un ser. Y eso es en este sentido. Lo que la literatura ya hizo, Bodoc, el Silmarillion, etcétera, hoy es lo que está queriendo hacer el cine o los servicios de las grandes producciones, ¿no? Sacan el spin-off, claro, sacan el relato complementario. Bueno, claro, esto tuvo éxito, es lo que está pasando con George R. Martin, ¿no? Que los productores de HBO están esperando que publique los últimos 2 libros y el tipo está en la suya. Yo creo que los debe tener escritos y va a decir, cuando me muera lo voy a publicar y ustedes se van a cagar. Pero en ese sentido no hay nada nuevo debajo del sol, porque eso que vos acabas de mencionar es la conciencia de que hay una cosmogonía. Sin cosmogonía, sin cosmovisión, no se puede siquiera empezar a pensar el mundo. Entonces, pensar un mundo como el de los Confines, sin una apoyatura más particularista, sin una apoyatura más, intimista tal vez, en la que me detengo, bueno, esta es la flor que cortó Champollion. Bueno, ¿qué tipo de flores eran? Vos fíjate en los objetos y en los detalles y en la poesía. Sí. La flecha, esto también es de la saga de los Confines, la flecha y el fuego se cruzaron. El fuego se llevó por delante la vida del guerrero y la flecha se perdió en el mar. Dul Cancelín sintió entrarle un dolor por el pecho y supo que ya estaba en territorio de la muerte. La figura de Leogros oscilaba y se oscurecía frente a sus ojos. ¿Era Champollion la que desgranaba maíz? Sí, era Champollion que danzaba de trenzas recogidas en un adorno de caracoles el día en que empezó el amor. Todavía, antes de que la muerte acabara de cerrar la puerta, tuvo tiempo el más grande guerrero de los Confines de mirar el mar y creer que era el Lalafque. Tuvo tiempo de mirar el cielo y confundirlo con su bosque en invierno. La muerte, el sacrificio. La muerte y el amor. La muerte y aparte esa cuestión de detenerse, de detenerse en el instante y que lo que recuerda sea la imagen de Champollion desgranando maíz. Sí, era ella. Claro. Lo último que ve es una imagen, y eso es poesía. Totalmente. Es detener el mundo, suspender el mundo y recuperar una belleza que se va. Claro. Pero aparte la poesía es decir el fuego y la flecha, porque no saben decir la bala, claro, el proyectil. Claro. Es una flecha de fuego, una metáfora. Casi, si se quiere, una Kernighan. Exactamente. Fuego de la flecha, la bala. Exactamente. Digo, el fuego se llevó su vida y la flecha siguió de largo. Porque claro, morí con un arma de fuego. Exactamente. No conocen el arma de fuego. No conocen la espada, la lanza, la flecha.
con el maíz, Diego. Con el maíz, ¿no? Que no hay en la Patagonia. No, bueno, ¿No es cierto? pero ahí está también Porque la tierra fértil. Claro, ahí está la cuestión Lo perdido. del no sincretismo, sino de la posibilidad de que esto pueda ser. Sí, puede ser la Patagonia, pero puede ser cualquier región Sí, exacto. de América. Sí. ¿No? Es decir, es casi metonímico. La Pampa, por La Pampa momentos. puede ser metonímico, ¿no? En ese sentido. Eso es Bodoc, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto. Eso es la saga de los confines. Vos fíjate otra cita, en una entrevista, dice: cuando digo magia, ya existe. ¿Listo? Es un concepto tan viejo como el hombre, y lo mágico tiene la función del horizonte. Se corre para ir más lejos. El relámpago fue algo mágico, hasta que el hombre lo entendió. Y siempre va a haber cosas que no podamos entender. De lo contrario, el mundo sería horrible. Si todo tiene una explicación racional, si todo tiene una explicación con argumentos desde la ciencia, La huelga del espíritu. La huelga del espíritu. Estamos fuera del tiempo real de nuestra existencia. No todo es viajes al espacio y ciencia dura y pura. Y no por eso somos comunistas. Ni al contrario. Quienes no leen literatura o quienes no leen mínimamente esto en una clave un poquito más abierta, se quedan destilando imbecilidades y se quedan solos. Pero bueno, no quiero ponerme beligerante. Sí, 100 años de soledad, ¿no? 100 años de soledad. Diego, por otra parte, pero digo, siendo... Sí. Bodoc no es solo esto. Digo. No. Primero, el lenguaje. No se olviden que estamos ante una poeta de naturaleza descollante en ese sentido. En segundo lugar, una narradora que puede construir una historia de perfección. Son 3 tomos. Hay que llevar adelante una historia de 3 tomos. Y tercero y fundamental, es una persona que, ahí está la diferencia con Tolkien, creo yo. Tolkien tiene una imagen, tiene una presencia de la fe muy grande, que Liliana la tenía, ¿eh? Sí, Liliana estaba era católica, casada, y se convirtió al islamismo. Claro. En cierto modo, ella veía, de alguna manera, como un profundo sentido del humanismo, ¿no? Por eso la saga de los confines puede parecer correcta en cierto modo, pero yo les pido que lo lean con detenimiento. No. Hay también el hecho de que nadie va a poder establecer una igualdad absoluta en torno de los pueblos si no se tiene en cuenta la enorme diferencia de los pueblos que los enriquece. Es decir, no estamos hablando de pobrezas o riquezas, estamos hablando fundamentalmente de que cada pueblo tiene su tradición. Alguna vez lo vamos a entender. Entonces no se puede meter a Kant como modelo de todo para creer que desde ese punto, porque eso es un eurocentrismo absurdo, bueno, increíblemente definido y defendido por los supuestos progresismos. Eso es lo que a mí me enerva. Digo, ¿cómo puede ser? Y ojo que también ocurre a la inversa. ¿Sí? El escapismo hacia eurocentrismo o indigenismo o lo que quieras, también o sea, los extremos en este sentido son peligrosos. Cuando estamos en un enorme centro, lo dijo muy bien Alejo Carpentier en esa famosa entrevista que le hiciera a Joaquín Soler Serrano. En a fondo dice: América es la tierra de los mestizajes más grandes, es el crisol de mestizajes más grandes del mundo. Claro, Carpentier... Es Europa, América, África. Y vos fíjate lo poéticamente irónico que es. Carpentier es cubano y está hablando en un acento francés. Y está hablando justamente de eso. A ver, Cortázar, la lengua argentina, escuchen a Cortázar hablar 3 minutos. Es más francés que la croissant. Pero digo, no quiere decir esto, no va a faltar alguna idea, pasa que Ortega y Porrines son monárquicos, católicos, eurocentristas, qué sé yo. ¿Es monárquico? Todavía no, pero estoy a punto de... digo,
esto que dijiste está muy bien, y creo que Bodoc, Liliana, estaría muy de acuerdo con ello. Dijiste algo, era la corrección política. O sea, ¿cómo hubiera fracasado la saga de los confines si fuera un panfleto propagandístico pro pueblos originarios solamente? Claro. ¿Lo que hicieron con los pueblos originarios es detestable? Sí, es detestable, es espantoso. Pero ahora, como bien dijiste, ni negra ni rosa la leyenda. Claro. ¿Mm? Porque Negra ni bien que rosa. los españoles también se afincaron, los españoles y los conquistadores. Bien que llevaron arte y cultura. Bien que llevaron cosas y elementos que se convirtieron en la base de la cultura europea. El tabaco, la papa, Diego, los caballos. como digo siempre, perdón, pero Los caballos no, pero... el primer español que llegó, ¿sí? A la media hora Ya estaba tomando chicha. A ver, se afincaron y cómo. No eran ni holandeses, ni ingleses, ni franceses, que pero sí discriminaron. ¿Y de qué manera? Acá yo anoté 2 textos. Los perros del paraíso de Abel Pose, que tiene, bueno, otra cuestión allí, un poquito más compleja, y El entenado, de Juan José Saer. ¿Quieren entender un poquito esta consustanciación de espíritus? Vamos a hablar no de razas. No es fácil. Y Saer, en una novela que es totalmente original, porque aparte está fuera del ciclo de Colastiné y del ciclo, digamos, del universo conocido, de la zona. Está junto con Las nubes. Sí, señor. Y creo que... ayúdame con los títulos. Palo y hueso era. Palo y hueso y El entenado. ¿Y la mayor? La mayor está en el universo. Bueno, no importa. Digo, hay 3 o 4 novelas de Saer que no... Las nubes. Las nubes, sí, señor. Las nubes, bueno, no importa. A lo que voy es, El entenado es una de esas novelas de Saer que no está enmarcada dentro del universo de la zona saeriana, ¿no? De ahí de Santa Fe. Y El entenado, le debemos un programa al entenado, es una novela en la que justamente un español que perteneció a una, digamos, ¿cómo se llama? Una misión de conquista, claro, de adelantado que yo, los masacran a todos, se los morfan a todos. Y vive con ellos 10 años, vive con un pueblo cuyo nombre no sabemos, sí, exactamente. Un pueblo aborigen, originario, caníbal, vive con ellos 10 años. No lo matan, no lo comen. Después vuelve a España y cuenta la historia 10 años después. O sea, esa incomprensión o esa imposibilidad de poner en palabras conocidas aquello que este personaje vive allí se convierte en esta novela El entenado. Sí. Entenado de ambos lados. Entenado de ambos lados, es decir, protegido español, pero también protegido por los lo dice de una manera tan sí, y el elemento mítico, el elemento natural, que es incomprensible. Es decir, incomprensible. El asombro originario es común a los pueblos originarios de América, a los pueblos del Tíbet, a los pueblos, a los vikingos, a los, ¿cómo decirlo? A los hititas, a cualquier, o sea, los bantú. Sí. El asombro originario y originante es común a la condición humana. Sin duda. Que luego las circunstancias del devenir histórico, geográfico, político hicieran que ciertas regiones tuvieran un poquito más de ventajas técnicas, sobre todo, bueno, es una cuestión de la historia. Es el destino. Es que no se civiliza el bárbaro, exactamente, sino que se barbariza el civilizado. Qué buen concepto. Y Diego, esta tierra está llena de ingleses que vinieron tan civiles que eran y se mezclaron de qué manera. Bueno, yo creo que la atracción de eso que llamamos justamente lo otro es de alguna manera el concepto mítico fundamental. Los griegos te lo tenían muy en claro, por eso el temor, lo bárbaro, ¿no? Aquello que... Pero también había una atracción, porque era de alguna manera, fíjate la atracción hacia Egipto, bueno, enorme, ¿no? Pero hacia los escitas, esa idea del mundo desconocido, de ese mundo, los dacios, de ese mundo, ¿cómo decirlo? En principio más mítico todavía, porque está presente. No es el mito ya llevado a la palabra, sino ni siquiera eso. Es el estado previo. Es
aquello que ya ni del eco del eco. Del eco de la memoria. El eco del eco de la memoria. Memoria del eco. Y aparte del vos eco de la fijate, memoria. lo interesante es instaurar una voz encantadora. No porque sea encantada. Bueno, me hace acordar a Gorodischer, ¿no? Bueno, Calpa Imperial. Este programa iba a tener 2. Sí. Pero después nos critican porque dice que cuando hablamos de escritoras las juntamos. Bueno, para que vean, no hay ninguna tenemos un afecto decisión enorme hacia... Gorodischer, Bodoc, ya le vamos a dedicar un programa por supuesto. a Angélica Gorodischer. La misma la Úrsula K. Le Guin, ¿no? Que tiene Úrsula Le Guin. Diego, vamos a otro, en este caso para avanzar, que es Memorias Impuras. Sí. ¿Qué te parece? Me parece genial. Bueno, vos tenés bastante para decir en este caso. Memorias Impuras es una novela... Mentira. Qué bárbaro. Bueno, Perdón. no sé. Chistes internos. Exactamente. Memorias Impuras es las memorias escritas unos años después por un testigo de qué? De un virreinato imaginario, pero imaginamos que es un virreinato aquí, en América obviamente. Quique nunca. Claro, que se llama Álvora, una ciudad virreinal, Álvora el Alba, ¿no? En el que hay 3 clases sociales: los crudos, que serían los blancos, los mitiníes, que serían los indios, y los cuecués, que serían los negros. Obviamente, tanto los indios como los negros están siendo dominados de una manera brutal, están siendo discriminados de todas formas, y la primera acción de la Logia Bagual, miren el nombre, Logia Bagual, que recuerda a la Logia Lautaro, y la misma Liliana Bodoc lo dijo, que intenta revelar a estos grupos y que fracasa. Hasta la alianza del Calabacillo, todas las acciones en favor de la representación de ese momento, para intentar voltear esto. Tiene un carácter histórico ficcional, me permito decir. O sea, es posible pensarlo como un virreinato de América, pero también es supranacional, es supralocal, si se me permite el término. Es un texto de una belleza, yo no lo tengo acá porque lo tengo prestado, por eso Diego me decía, no lo podemos poner, lo he prestado a una persona que lo quería leer. Es una épica diferente, más política en este sentido. Pero valga decir que el lenguaje cuidado, de carácter poético que tiene, llega a un éxtasis por momentos. Es una novela exquisita, en la que se ve muy claramente todas las injusticias, todo el aspecto de la denuncia que quiere realizar Liliana Bodoc, en un mundo en el que se muestran injusticias de todas formas, valga decirlo. Pero también, valga decirlo, la inevitable herencia de la suma de las cosas. Es decir, no podemos negar que somos la suma de las 3 y que eso es lo que tiene que venir. Por eso, ya vencido ese régimen, ya caído, ¿no? Las memorias que escribe, que son impuras, ¿sí? Porque están escritas desde un dominado, pero a la vez desde un vencedor, y por lo tanto contaminadas de todo lo que es posible que sea contaminado, encierran sobre sí una cantidad de elementos que son el pan nuestro de cada día, por decirlo en algún sentido. Esta América desangrada, esta América mal trabajada, esta América explotada, esta América también ninguneada, y en algún sentido esta América que intenta ser y no termina, ¿no? Es un comienzo constante, ¿no? Valga decirlo. Yo creo que con Memorias Impuras y con la saga de los confines y con una gran cantidad de novelas y pequeñas novelas de Liliana Bodoc, se afianza esto que anunciamos al principio del programa, casi sin querer, esta idea de poner la voz por fuera del centro. Sí, claro. ¿No? Es decir, claro. Siempre desde una periferia. Sí, el confín, ¿sí? Aquel que va a contar una historia que no puede contar, pero necesita y ocurrió de esta manera. Exacto. ¿No? Es decir, poner el énfasis o poner la cuña, no desde un lugar, digamos, de ley autorizada. No lo está contando un cronista. Es una memoria impura.
Es una memoria impura. Es decir, no sabemos si es efectivamente así. Claro. ¿Y qué es la memoria en definitiva? ¿Quién registra la memoria? ¿Quién garantiza que un parte de batalla escrito por un comandante, por un sargento, sea efectivamente verídico? Es como cuando en Edipo rey de Sófocles, toda la tragedia avanza hasta que aparece un testigo menor, uno que sobrevivió y que no se animó a decir, yo vi lo que pasó y ocurrió. Claro, prendió fuego al universo. O sea, el cabo suelto, Sí. el que yo no miro en el centro, como me has dicho más de una vez, el que no está en escena a veces es mucho más potente, porque es el que desestabiliza. Liliana Bodoc, con su literatura, desestabiliza la idea de que la historia se puede registrar. Antes de irnos, Diego, voy a nombrarles otro libro que les recomiendo. Está en internet, lo pueden bajar, está gratuito. Que es El perro del peregrino. El perro del peregrino. Bueno, es la historia de un perro que lo quieren ahogar en el lago Tiberíades, ¿no? Y lo salva un peregrino. El peregrino que lo salva ha nacido en Galilea, está recorriendo esa zona, es una especie de maestro, y el perro lo observa, lo ha salvado, ¿sí? Lo ha salvado, y tiene una relación no solo afectiva como cuando salvamos a un animal o cuando estamos ligados, ¿no? Sobre todo un perro, los perros son seres particulares, ¿no? Con los seres humanos, apegados fundamentalmente, sino que está narrado desde su falta de conciencia, si se quiere, iba a decir conciencia, pero su falta de conciencia en el amor más puro, porque es un amor absolutamente desinteresado. No hay salvación para él, no tiene que haberla, porque no tiene culpa. Entonces, ¿qué es aprender de ese maestro? Que ha nacido en Galilea, que lo salvó, que va recorriendo los pueblos y que va prestando en una serie de parábolas aquello que hace 2000 años que intentamos hacer y que de alguna manera hemos dejado de insistir en hacer. Esto lo digo porque Liliana Bodoc a veces es unida a ciertas cosas. Y cuando tuvimos oportunidad de verla, le dije, yo sigo diciendo que El perro del peregrino es uno de los grandes textos tuyos. Tuve la suerte de decírselo. Que no solo deja de ser alegórico, sino que es lo más profundo de una persona que piensa que el ser humano todavía tiene la esperanza de que la luz llegue a él sobre la base de convertirse en el ser más inocente que existe, que es un animal. ¿Cierto? Que no espera la salvación en ese sentido, sino que está ahí simplemente porque es necesario acompañar. A veces la característica más notable de un ser humano es la fidelidad. Bueno, pensemos entonces en que la fidelidad a veces va más allá de la razón, siempre va más allá de la razón, y alude a la instancia más profunda, que no es racional ni irracional, sino suprarracional, que es el amor. No el amor sentimental, no estoy hablando de esto, sino el perro fiel que se queda al lado hasta que el mundo se derrumba. Es un texto de una belleza notable, no hay tiempo para que nos ocupemos, pero vayan y léanlo. Es un texto breve, es una novela, una nouvelle en algún sentido, pero está la esencia del ser humano. A veces la fidelidad no se logra la primera vez, por eso tenemos dos mejillas, ¿sí? ¿Quién se atreve a pegar la segunda vez? ¿No? Y si me pegan por segunda vez, saben lo que va a pasar, porque el hombre dijo que había que cortar la espada. Pero como no me quiero poner esotérico, ni moralino, ni ninguna de estas cosas, digo, siempre hay una segunda oportunidad. Y en la segunda oportunidad que se da, como en el perro, que se está ahogando y él lo saca para darle vida, esa es la segunda oportunidad que hace la diferencia entre decir, ya está condenado,
o decirle, ¿y si empezamos de nuevo? No digo más. ¿Le gustó? Me encantó. Bueno, Nos vemos el próximo lunes siempre en una una nueva... segunda oportunidad. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Gracias por estar ahí, gracias Sebastián. Gracias a vos. Y lean a Bodoc. Sí. Léanla sin El espejo africano. sin tiene un montón. ambajes y Sí. sin tanta... Y sin anteojeras. y sin anteojeras, hombre. Gracias por estar ahí y seguimos leyendo. Chao. Adiós. Gracias. No se vayan, esperen. Ya sabemos que Porrini dijo adiós, gracias. ¿Qué, hay Pero que seguir? hay que seguir. Hay que seguir Bien. unos minutitos más. Aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos. Porque bueno, como ustedes saben, formamos parte de una asociación mucho más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos. Pero además, gracias a la iniciativa de 2 miembros de la asociación, en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial. ¿Sí? Hemos hablado de las producciones de Sofía. Buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista, que tienen el link para suscribirse siempre abajo. Pero hoy, humildemente, queremos hacer autobombo. Autobombo. Muy bien, Porrini, Muy muy bien. bien. El inmarcesible, el ínclito Estoy- Porrini. Estoy aprendiendo. Aprende, sí, vamos a hacer autobombo, cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián. Independientemente de que el catálogo de Sofía Casa Editorial tiene muchas más publicaciones, hoy y a partir de ahora todos los lunes y tal vez los jueves, cuando salga un video del canal ADTV, vamos a informarles, recordarles Nos lo pidieron. no ¿Quieren lo saber pidieron, dónde están sí, los libros? Bueno. cuáles son los, por ahora, 4 Cuatro. libros, uno en coautoría, otros 2 escritos por Sebastián y uno escrito por mí. Así que si querés, Sebastián, Bueno, Empezamos. empiezo por el de coautoría. coautoría. El de coautoría es este, Cuando los dioses habitaban la tierra. Cosmovisiones míticas griega, nórdica y maya. Fue un placer escribirlo con Diego. Sí, después de muchos años. Compartimos el trabajo y el amor por la mitología. Está en Sofía Casa Editorial. Publicado en 2019, febrero de 2019. 2019, exacto. Es Ya el primer libro. Segunda edición. Segunda edición. ¿Sí? Segundo libro, voy a hablar yo de mi libro. ¿Querés que hable yo? Hable usted de mi libro. Muy bien, voy a hablar del segundo libro en este caso y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos, del querido Diego, ¿sí? Del innombrable querido, Diego. Se saca las ganas. Por Exactamente. Que es un libro dedicado a Shakespeare, a los aspectos más literarios, simbólicos de la obra de Shakespeare. Se trabaja, por eso dice 5 actos, 5 obras, tragedias, comedias, dramas y demás. Ideal para los docentes, debo decirlo, y para el bolsillo del caballero. Bien. Y de la dama. Y de la dama, muy bien. Voy por el tercero que ha sido publicado por Sofía Casa Editorial, este libro que es hermoso, El sacrificio del héroe, que tuve el honor de prologar allá por el año 2012, 2012, 2015, la primera 2015, edición. la primera edición, tanto ya. Me No, apagó la luz. el fútbol mítico, no pasa nada, no pasa Bien. nada porque me estoy quedando, no importa. Se ve bien acá El sacrificio del héroe. Este es el estudio que hizo Sebastián Porrini sobre, efectivamente, la figura del héroe trágico. ¿No? Es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V a.C. y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe. Es un libro que ha sido reeditadísimo. Tenemos el honor de que Sofía Casa Editorial lo haya recuperado. Sí. Y aquí está nuevamente El sacrificio del héroe. Y recién salido del horno, Ese sí, tenemos ese está calentito. Los Otros, cuya primera edición fue española, Sí. por Matrioska. Ya Matrioska. vamos a hacer un spot sobre Matrioska. Los Otros, la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. El libro de Sebastián Porrini sobre 21 pensadores, 21 De Guenón a Calazo. de Guenón a Calazo, ¿no? Desde símbolos fundamentales hasta la improbatarea. Exacto. Un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo, qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en La Última Página y que aquí está resumido, no, ampliado, y es una invitación a seguir leyendo. Humildemente queremos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Casa Editorial y bueno, nosotros como grandes lectores que somos también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes Y va a haber más. obras y va a haber más. Hay muchos proyectos en carpeta, pero hoy, ahora, esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo
conductores de La Última Página, de Con el Hilo de Ariadna, y por supuesto también está publicada, hay varias novelas publicadas de Pablo Gizara, hay antologías, hay novelas de otros autores nobles de San Miguel, así que invitamos a que se metan, o que manden un mail en realidad a sofiacasaeditoriales@gmail.com, o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros. ¿Qué podemos decir? Gracias. Gracias. Y esta es la invitación a seguir leyendo. Nos vemos en un nuevo programa de La Última Página, en Con el Hilo de Ariadna o en cualquier circunstancia que sea. Ahora sí, adiós. Gracias.